Ahora vamos a continuar con la segunda lección de Romanos, principalmente basada en el capítulo 2, pero antes quiero hacer un pequeño resumen del capítulo 1 que vimos el domingo pasado. Vimos cómo Pablo introduce su exposición del Evangelio de una manera completa, detallada. Como decíamos, es la única epístola paulina donde el Evangelio está expuesto de una manera absolutamente completa, profunda. Y él lo primero que quiere señalar en el capítulo 1 es que todo el género humano, toda la humanidad, es culpable. Es culpable ante Dios por su pecado. Muestra cómo la injusticia del ser humano de no reconocer y honrar a Dios y darle gracias por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, como dice Romanos 1:18, hace que Dios tenga que emitir una serie de juicios, así como los juicios de Génesis 3, pues aquí tenemos otros juicios en relación a la mente del ser humano, que la mente es una mente reprobada y por lo tanto es entregado a pasiones vergonzosas, a desviaciones sexuales, a maldades, a crueldades y en fin, una serie de corrupción moral. Y claro, el enfoque es qué malos que son los seres humanos, la humanidad es culpable. Ahora bien, ¿yo soy culpable? Fácil es acusar a los demás, ¿no es verdad? Fácil es mirar la paja en el ojo ajeno. Y Jesús dijo, pero mira antes el tronco que tienes en tu ojo, antes de juzgar a otro. Y lo que Pablo va a hacer en el capítulo 2 va a ser decirnos, ojo, aquí nadie se escapa. No es que, es que yo soy una persona muy buena, una persona que cumple muy bien la ley, una persona de muy buenos estándares morales y por lo tanto eso no va conmigo. Yo no soy culpable y por lo tanto la ira de Dios no está sobre mí. Y Pablo va a decir de una manera intemporal, y eso es lo que vamos a leer ahora, que todos somos culpables. Vamos a leer lo que dice Pablo en los primeros versos del capítulo 2. Dice el 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense que se está refiriendo, está haciendo un estilo que usaban los griegos en la antigüedad, que era el tema de preguntar, o una especie de entablar una especie de diálogo, en este caso con el lector de la epístola, pero de un modo intemporal, es decir, esto es para los lectores de todo el mundo y de todas las épocas, de todas las culturas, de todos los trasfondos religiosos, para los judíos, para los gentiles, para todos. Ningún ser humano tiene derecho de juzgar la maldad y el pecado de los demás sin reconocer su propio pecado y por lo tanto su propia culpa ante Dios y por lo tanto es ser sujeto de la ira de Dios. Todos estamos sujetos a la ira de Dios por nuestro pecado. El pecado es algo masivo, total. La humanidad entera está perdida. No hay ninguna persona que pueda decir, no, yo soy muy santo, he logrado superar el pecado de una manera absoluta y por lo tanto eso no va conmigo. No. Aquí Pablo está diciendo, no hay forma escapatoria. Y lo va a seguir desarrollando en el capítulo 3 también. Cuando cita el Salmo 14, no hay justo ni a uno. Eso lo vamos a ver luego. Es algo total. Bien, continuemos. El 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien sabemos que Dios no ejecuta sus juicios sobre nuestra vida de una manera inmediata. Nos da un espacio de tiempo durante la vida para que podamos arrepentirnos y ir a Jesús para el perdón de nuestros pecados, creyendo en Él, recibiéndolo en nuestro corazón, naciendo de nuevo, y de esa manera podamos ser justificados no por nuestra justicia personal que jamás podríamos lograr, sino por la justicia de Cristo, que es
trasladada a nosotros, imputada a nosotros, y Dios va a ver la justicia de Cristo en nosotros y no nuestra impureza y nuestra pecaminosidad. De esa manera vamos a poder ser gratos ante Dios. Pero primero hay que reconocer que somos pecadores y que somos culpables y que somos sujetos de la ira de Dios. Tenemos que reconocer esas cosas. No hay manera de escapar. Si no, no va a haber conversión, no va a haber nuevo nacimiento, simplemente. Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese es el estado de aquel que no es capaz de reconocer su pecado y no es capaz de reconocer su culpa ante Dios. Está sujeto a la ira de Dios, al justo juicio de Dios que se va a desatar. Vamos a ver aquí, hay un primer requisito que va a establecer Pablo con toda rotundidad, que es precisamente el reconocimiento de la culpa. Ahora bien, vamos a ver el aspecto práctico. Fíjense que aquí Pablo nos está mostrando el Evangelio de una forma completa. Todo evangelio o toda evangelización en una iglesia, sea cual sea, que sea verdadera, que sea efectiva, tiene que señalar al pecador que es pecador y que es culpable ante Dios y que está condenado, su destino es el infierno. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias, y estamos hablando también del mundo evangélico, ojo, han despreciado esta realidad y ya no muestran el Evangelio de esa manera. Se muestra el Evangelio más bien como una especie de únete al club de Cristo. Cristo es tu Salvador, tú no necesitas cambiar tu vida. No se habla de la pecaminosidad de la persona, no tiene que arrepentirse, simplemente recibir a Jesús y que Él es una especie de proveedor de bendiciones. Y no solamente el Evangelio de la prosperidad, ojo, o en algunos casos de iglesias neopentecostales, sino también iglesias evangélicas de bautistas, metodistas, en fin, esto ya se generalizó. Ni qué decir de los presbiterianos, de los luteranos, de los anglicanos, de la misma iglesia católica, en fin. Esto es algo generalizado. Una exposición del Evangelio en la cual tú recibes a Cristo para luego que Dios te pueda bendecir, va a ser un garante de tus beneficios vitales. Recuerdo una foto muy bonita que ponía, solo Dios hace al hombre feliz. Y se veía una mujer, un hombre, la mujer y el esposo, los hijos, y faltaba, con una sonrisa por supuesto, ¿no? Y faltaba la casita, atrás, le hubiesen puesto la casita, ¿no? Para completar un poco el panorama, el perrito y el gatito. Y así ya completa la cosa. Ahora, cuando recibimos a Cristo, los creyentes son por Dios garantizados de que su vida va a ser un camino de rosas. Por supuesto que no. Habrá que preguntarse a los que están en Corea del Norte en este momento en una prisión, viviendo en unas condiciones terribles, a los que son perseguidos en países islámicos, incluso asesinados, o son simplemente acosados por su familia, expulsados de sus familias. Son gente que de pronto, por haber recibido a Cristo, ahora sus vidas son unas vidas pletóricas de felicidad. Por supuesto que no. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vamos a sufrir. No nos garantiza que vamos a ser felices. Es verdad que Dios nos puede bendecir, por supuesto que sí, y lo va a hacer. No dice que no, pero tenemos que reconocer que para eso estamos puestos, como decía Pedro, para sufrir. Vamos a sufrir porque en la vida cristiana vamos a padecer sus situaciones, el mundo nos va a rechazar y va a haber sufrimiento, y Dios va a permitir también tribulaciones y situaciones difíciles, y también nos va a forjar a través de esas situaciones difíciles, como se forja el oro, va a quitar impurezas. O sea que no es pues una garantía, ese evangelio que no quiere culpar al oyente y presenta a Cristo de una manera muy light y no señalando tienes que arrepentirte. Si llevas una vida moral deficiente, si estás en pecados,
Tú tienes que reconocerlos y arrepentirte. El Evangelio no puede ser completo y no puede producir nuevos nacimientos en aquellos que son expuestos al Evangelio si no se señala primero que esa persona es culpable. Si la persona no entiende que es culpable y que la ira de Dios está sobre él, entonces no va a haber un nuevo nacimiento. Yo no sé, quizás pueden recordar, por lo menos yo recuerdo de mí, cómo me convertí a Cristo. Yo ahora tenía 16 años, no era un pandillero, no era un drogadicto ni nada por el estilo. Pueden decir que era buen muchacho. Bueno, estaba metido en el tema muy diabólico, por cierto, del ocultismo, de los gnósticos y esas cosas. Pero no dejaba de ser un pecador. Que no haya sido pandillero, que no haya sido delincuente juvenil, no significa que no era pecador. Y sentía una gran culpa, un gran pesar y un temor de que Dios no pudiera aceptarme. Y cuando voy a Cristo como mi Salvador, como aquel que me ofrece el perdón. ¿Y cómo se puede ir de otra manera a Cristo si no es de esa manera? Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, siempre que expongamos el Evangelio, sea cuando testificamos de Cristo a las personas, es importantísimo que lo que primero que tenemos que hacer es señalar el pecado del interlocutor. Tú eres pecador. Tengo que convencerle que es pecador. Tengo que convencerle que es culpable y que necesita a Cristo para el perdón de sus pecados. Por ahí se empieza. Y aquí es lo que está haciendo Pablo, por ahí está empezando. Tú eres pecador. Tú que criticas a otro, ¿y acaso no haces tú esas cosas? ¿Con qué derecho criticas? Tú también eres pecador. No te quieras evadir. No, tú también eres pecador. Eso es lo que está diciendo al lector Pablo. Bien, ahora continuemos con los versos siguientes. El verso 7, ya entra aquí otro enfoque. Vamos a ver. Voy a leer el 5 otra vez para no perder el contexto. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sigamos leyendo. Ahora vamos a ver a dónde está el kick de aquí. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, se está refiriendo a ambos, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero no hay acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, aquí podríamos observar, Pablo está hablando de salvación por obras, está hablando de que los que obran bien van a recibir la aprobación de Dios y los que obran mal van a recibir el juicio de Dios. Pero ¿no estaba Pablo diciendo que la salvación es por fe? Pues sí, por supuesto, estaba diciendo eso. Pero aquí va a entrar un punto interesante. Ya Pedro señalaba que Pablo tenía epístolas que a veces, cartas que tenía contenidos que eran difíciles de entender y que algunos torcían, cuya condenación es justa, y deformaban lo que quería decir Pablo. Pablo enfatiza efectivamente la salvación por fe. No es que lo haya inventado Pablo. Ya vemos en los evangelios a Jesús mismo diciendo que la obra de Dios es que crean en el Hijo del Hombre. Entonces, ya está hablando de que la obra es creer en Jesús y la salvación viene por la fe en Jesús. Pero, ¿será que se puede tener fe, ser salvo y nuestra vida moral no importa? Y comenzaron algunas personas a deformar las ideas que Pablo está exponiendo y los llevaban a un extremo, vamos a decir un espectro, entre justificación por mis obras, por mi propia justicia, y solamente por una fe intelectual, vamos a decirlo. ¿Bien? Hay un espectro. El Evangelio se va a mover aquí, no en ninguno de esos dos espectros. Y por eso, Santiago, en su epístola, va a escribir algo muy importante, es el contrapunto para hacernos entender bien lo que Pablo está hablando, y que Pablo lo va a señalar muy bien en Romanos, hay que leerlo bien, que efectivamente la salvación es por fe, pero
las obras son la manifestación de una fe genuina. Es que no están vinculadas, es que no es que las obras estén vinculadas de la fe, sino que son las que siguen a la fe. Vamos a ver lo que dice Santiago. Capítulo 2. En el versículo 14 en adelante. Dice el 14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, una fe intelectual, simplemente sin fruto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Interesante, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Así se va a revelar mi fe. Va a producir obras. 19. ¿Tú crees que Dios es justo? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ven? Está hablando de una fe intelectual solamente, que solamente produce ideas, no obras, no actos, no acciones. Los demonios también tienen esa creencia intelectual y tiemblan, pero no actúan, no hay obras en ellos. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es una fe que produzca obras. Esa no es la fe que el creyente tiene que tener, sino una fe que tiene que producir obras. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, mas así también la fe sin obras está muerta. Lo que no dice Santiago es que la fe es por obras. Eso no está diciendo Santiago. Santiago está diciendo que la fe tiene que ser manifestada por obras. Yo creo que eso está clarísimo, no hace falta ser demasiado inteligente o demasiado erudito para entenderlo. Lamentablemente, Martín Lutero, ¿han visto ustedes la boina esa que tenía Lutero? ¿No han visto esas imágenes que tenía una boina? Bueno, él decía que él entregaba su boina si alguien le explicaba cómo se conciliaba lo que dice Pablo con lo que dice Santiago. Porque para Lutero, que era un hombre muy inteligente, pero no garantizaba eso, que tuviera razón, decía que la epístola de Santiago era una epístola de paja. O sea que no era para hacerle caso, no hay que hacerle mucho caso a la epístola de Santiago. Lamentablemente, Lutero no entendió la sencilla comprensión de este pasaje, que la fe es lo que las obras es lo que revela la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Punto. Ya está. La fe sin obras es muerta. Una fe viva produce obras. Así de simple. Por lo tanto, lo que tiene que significar el nuevo nacimiento de un creyente, de una persona que ha nacido de nuevo, es precisamente obras. Tiene que haber una revolución moral en su vida. Y aquí quiero entrar a un tema que es bastante delicado. No quiero que nadie se vaya a quedar un poco preocupado, pero sí es necesario decirlo en un púlpito, en una iglesia, porque es un fenómeno muy común. Yo no podría decir una estadística, pero de todo el mundo cristiano,
iglesias evangélicas o todo tipo de iglesia que se presuma ser cristiana, el porcentaje de nacidos de nuevo no es el 100%. No os podría decir si en una iglesia puede ser el 80%, el 70%, el 50% o el 20% o el 5%. Pero según cómo se enseñe, cómo sea la doctrina de esa iglesia, si se enseña la palabra de Dios adecuadamente, el porcentaje evidentemente será mucho mayor. Pero ojo, no hay garantía de que sea el 100%. ¿Y qué es lo que puede pasar con la persona que va a la iglesia, está buscando a Dios, tiene buenas intenciones, es una buena persona, pero no ha nacido de nuevo? Y es un estado bastante peligroso. Yo les podría decir casi con seguridad absoluta que, por ejemplo, ese tipo de historias que dicen yo he criado a mis hijos en las iglesias, pero en la adolescencia se fueron y se desbandaron al mundo. Pero mi niño dice que él recibió a Jesús cuando tenía 5 añitos o tenía 10 añitos. Y claro, uno podría decir, no es que no haya conversiones auténticas de niños, pero no siempre suelen ser auténticas. Y cuando no son auténticas, no es nada raro que al llegar a la adolescencia el muchacho se vaya al mundo. Y eso también pasa de otras edades, no necesariamente tienen que ser muchachos. Hay gente adulta que no solamente ha sido un creyente de a pie, por así decirlo, sino que también ha sido incluso pastor, e incluso misionero, e incluso evangelista. El caso, por ejemplo, del compañero de Billy Graham, Templeton. Él en los años 50, él y Graham eran dos evangelistas prominentes y predicaban el evangelio y se convertía gente, Y sin embargo el señor Templeton buen día se comenzó a apartar, se comenzó a enfriar y se volvió al ateísmo. Escribió un libro que se llamaba Adiós, adiós. Ahora, ¿este nació de nuevo? Yo estoy absolutamente seguro de que no. Porque efectivamente muchas personas se afilian a una religión, se afilian al cristianismo, pero sin embargo no hay un nuevo nacimiento. Y lo que yo quiero decir ahora es, ¿qué señales son aquellas que determinan que tú has nacido de nuevo? Ahora, quiero ya hacerte las preguntas a ti, sin ánimo de que te puedas preocupar. Si eres nacido de nuevo, esas preguntas vas a poder responderlas afirmativamente. Y si no fuese el caso, ojo, si no fuese el caso, esto es más bien para que tú puedas darte cuenta de esa situación, clamar a Dios y poder verdaderamente nacer de nuevo. Y así estar verdaderamente completo. Yo recuerdo a una chica en una iglesia en Madrid, en Villa Vallecas, una chica que de niña había asistido a la iglesia, muy buena chica. No era esa chica que tienen que estar los padres empujándola para que vaya a la iglesia, no, para nada. Ella iba a la iglesia, conocía mucho de la palabra de Dios, muy buena persona. Y claro, uno no se imaginaba, por lo menos yo no me imaginaba, de que no era nacida de nuevo, ¿no? Yo daba por supuesto. Pero ella, oyendo justamente temas como los que estoy tratando en este momento, y luego pensando y reflexionando en su corazón, se dio cuenta que efectivamente le faltaba algo. Y fue así como al final ella ora al Señor y efectivamente recibe a Cristo por primera vez y hay un vuelco en su vida. Ahora, quiero tratar esos puntos, esas señales. ¿Qué es lo que produce un nuevo nacimiento legítimo? ¿Cómo puedes darte cuenta? ¿Cómo puedes hacer ese checklist, como hacen los pilotos de los aviones para antes de despegar, que todo está conforme? Vamos a empezar con algunos puntos. El primero de ellos, lo primero que va a producir un nuevo nacimiento es un vuelco moral. Tú no puedes vivir igual después de recibir a Cristo, después de nacer de nuevo. No es posible. No es posible que tú sigas llevando tu misma vida. No hay manera. Tiene que haber un vuelco moral, tiene que haber un cambio, tiene que haber pecados que han sido derrotados.
No es que te vuelvas perfecto y que no vuelvas a pecar. No, por supuesto que no estoy diciendo eso. Hasta el día de nuestra muerte vamos a tener esa debilidad y esa tendencia a pecar. Pero va a haber cambios, va a haber una mejora sustancial en tu vida, moralmente. Otra cosa también es que tú vas a experimentar a Dios. El nuevo nacimiento te permite poder conocer a Dios de una manera distinta. Ya no es intelectual, porque tú tienes una vivencia de Dios. Dios ya te habló a ti, tú ya le conociste. Sería posible, y esto es una señal de las personas que no han nacido de nuevo, es que por muy aparentemente santas o famosas en su espiritualidad, en su piedad aparente, digan que a veces dudan de la existencia de Dios. ¿Tú puedes dudar de la existencia de Dios si has conocido a Dios? ¿Dudas de la existencia de tu papá, de tu mamá? No, por supuesto que no, porque tienes a tus padres, los has tenido y obviamente nadie te va a decir que no existieron. Pero si no has conocido a Dios, si no has vivido a Dios, si no has escuchado la voz de Dios, no tiene que ser una voz audible o que se te apareció una luz. No. Si en algún momento no has sentido que verdaderamente Dios te ha hablado de una manera concreta, si no ha podido contestar precisamente algunas oraciones, si no has vivido eso, evidentemente, pues, muy probablemente es que no has nacido de nuevo. Si no hay un cambio moral, si no hay experiencia de Dios. Tercer punto, ¿no? Tiene que haber surgir amor. Es un don de Dios, el Espíritu Santo. Amor por los creyentes. Amor por los que tienes cerca, por tu propia familia, por todos tus allegados. Tiene que surgir, porque es un don de Dios que da al nuevo nacido, al que ha recibido a Cristo. Y si tú has sentido eso, ese cambio, entonces efectivamente sí has nacido de nuevo. Pero si eres el típico criticón que critica que el pastor, que el anciano tal, que el fulanito tal, que la hermana tal, y todo el tiempo vives criticando, cuidado, una luz roja ahí, algo puede estar pasando. Si no hay amor, algo puede estar pasando. Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, recuerdo que conversaba con María José en su casa, el hecho de ser disciplinados por Dios también es otra señal importante, como dice Hebreos 12, ¿no? Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si tú te has involucrado en pecados, en acciones injustas o inmorales, y no pasa nada en tu vida, y tú estás tranquilo y no ha habido ningún juicio, entonces tienes que preocuparte, porque lo más probable es que no has sido todavía adoptado por hijo. Y por lo tanto no pasa nada. Yo conozco vidas verdaderamente de personas que pretendían ser cristianas y efectivamente he visto que han hecho cosas bastante serias y no les ha pasado nada. Tranquilos, sigue su vida, sigue su progreso, su vida no había ningún trastorno. Pero también he visto en mi propia vida y en la vida de otros creyentes que cuando han hecho algo malo, ¡pum!, te cae tu azote. Y eso denota perfectamente de que eres un hijo de Dios, porque efectivamente estás recibiendo la disciplina de Dios, que es amarga, que no causa gozo, pero vamos, por lo menos tienes el privilegio de que estás demostrando que eres un hijo de Dios o una hija de Dios y por lo tanto Dios te está disciplinando. Por lo tanto, eso también es otra cosa a tener en cuenta. Una quinta, el hecho de poder participar del poder de Dios. El caso, por ejemplo, de John Wesley. John Wesley era un caso como el que estamos mencionando ahora. Resulta de que John Wesley era un hombre muy bueno, un hombre con una piedad espiritual verdaderamente que nos sorprendería. En su juventud, junto con su hermano, creó una especie de club de la santidad. Y él se ordenó ministro y fue a América a predicar a los indios. Y fracasó. De vuelta, en el barco que lo llevó cruzando el Atlántico otra vez a Europa, a Inglaterra, se desató una tormenta, una feroz tormenta. Y ahí estaban unos creyentes moravos, unos cristianos. Y él estaba hecho una gelatina, el hombre. Que se veía que el barco, con las olas, el viento, se iban a pique y ahí quedaba el hombre, en mitad del Atlántico.
Y él estaba pues muy angustiado, pero veía que los moravos estaban tranquilos, oraban, estaban tranquilos, y decía, esta gente tiene algo que yo no tengo. Y cuando él llega a Inglaterra, lo invitan a un estudio, precisamente un estudio de Romanos, y es ahí, en ese estudio de Romanos, que John Wesley recibe a Jesús y nace de nuevo. Ya no era ese entusiasta espiritual, sino ahora es un hijo. Y ahora tenía el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para poder usarlo y ministrarlo a otros. Y fue la llama que incendió Inglaterra en el siglo XVIII. El impacto del trabajo de John Wesley en Inglaterra fue sorprendente. Fue realmente grande lo que Dios hizo con él. Pero, ¿ven la diferencia entre antes de recibir a Cristo, antes de nacer de nuevo y después de nacer de nuevo? Había una gran diferencia. Y por último, tienes el testimonio de que eres hijo de Dios de parte del Espíritu Santo, como dice el mismo Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Él dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tienes una certeza, una seguridad de que eres hijo de Dios. Entonces lo que yo quiero llegar a esto es lo siguiente. Si de alguna manera tú notas que estas señales no se han dado en tu vida, reconócelo, piénsalo bien, y lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado y orar a Jesús, pedirle el perdón de tus pecados, recibirle para que Él te dé el nuevo nacimiento. Tú tienes que dar ese paso. Puede que seas muy buena persona, reconocido como un buen creyente, pero si no has dado ese paso, te estás perdiendo el tiempo y estás en una zona de peligro. Tú tienes que asegurarte de que ya tienes la salvación de Cristo en tu vida. Eso es muy, muy importante. Tienes que ya andar con los instrumentos que Dios te ha dado para que hacer efectiva tu vida, para tener poder sobre el pecado, para tener poder para poder ministrar a otros, para poder llevar el Evangelio con efectividad a otras personas, porque tienes el amparo, la guía y la capacidad del Espíritu Santo para tocar ese corazón, como tenía John Wesley después de que recibió a Cristo. Antes no lo tenía, antes se fue a América, predicaba a los indios y los indios ni le hacían caso, porque él iba en sus fuerzas, iba no en el poder de Dios, sino en el poder de sus propios recursos personales. Y eso no sirve absolutamente para nada. Por eso hubo un Pentecostés en el que Dios derramó el poder del Espíritu Santo a la iglesia, para que a partir de ese momento tuvieran el poder de Dios. Necesitaban ese poder. Y el creyente, al recibir a Cristo, le es inferido ese poder para poder no solamente trabajar en su vida espiritual contra el pecado, sino también para poder ministrar y ser usado por Dios ante los demás, para poder llevar más almas para Cristo. Por lo tanto, vemos que esas son las señales y tú tienes que preocuparte de eso. Por lo tanto, volviendo al tema del apóstol Pablo, que está tratando aquí en Romanos, vemos pues un espectro entre la fe de los demonios, vamos a llamarla así, de los que simplemente creen pero no obran, y el error también de aquellos que piensan como Pelagio, de que la justificación puede ser por los recursos propios de la propia justicia humana. Pelagio era un hombre del siglo V, los años de Agustín de Hipona, de Jerónimo, o sea, estamos hablando del año 400 y pico, y él escribió y difundió unas ideas que fueron criticadas como heréticas, que era precisamente de que la gracia de Dios no era necesaria y que simplemente se podía contar con la justicia personal. O sea, el ser humano es suficientemente capaz de poder justificarse por sus propios medios. Es decir, yo soy lo suficientemente competente para poder cumplir la ley de Dios en su totalidad. Y por supuesto eso es absolutamente falso. Aquí lo está desmintiendo y lo va a seguir desmintiendo el apóstol Pablo. ¿De dónde sacó eso Pelagio? No lo sabemos, pero fue un error. A veces las personas incluso muy inteligentes cometen terribles errores. Al final de su vida, él dijo que no, que lo habían malinterpretado, que él no quiso decir eso, que la gracia sí tiene su participación. Pero ya esas ideas que había difundido comenzaron a correr. Y comenzó mucha gente a asumirlas. Y hoy en día, aunque no sepamos nada de quién fue Pelagio,
hay también personas que piensan muy parecido, de que pueden justificarse por medio de su justicia personal. Pero vamos a ver, y Pablo lo va a demostrar, vamos a ir viendo hasta el capítulo 7, que efectivamente eso no es posible. No hay manera de que podamos cumplir a perfección la ley de Dios, si no es por el poder de Dios, a través de la gracia que Dios nos da y por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, esa es la forma en la cual podemos verdaderamente cumplir con el Señor, a través del poder que Él nos va a dar para poder hacerlo, no a través de nuestras capacidades personales. Es absolutamente imposible. Y lo que quiere Pablo señalar, por tanto, es que no hay manera. Todos estamos bajo la culpa, los gentiles y los judíos, como lo veremos más adelante, quizás ya el próximo domingo, y todos necesitamos ser salvos, porque todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Y cómo es que somos salvos? Pues a través de la fe en Jesucristo, naciendo de nuevo, y ahí es cuando verdaderamente ya somos cubiertos por la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo es conferido a nosotros para nuestra santificación y para poder llevar el ministerio de la palabra de Dios a otros, el Evangelio de Cristo a otros. Como ya más suponía, el resto lo vamos a dejar para el domingo siguiente. Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por este estudio de tu palabra. Te damos las gracias que sabemos, oh Dios, de que todos somos pecadores, todos hemos estado bajo la culpa, Señor, y bajo tu ira, y que realmente, Señor, necesitamos de tu gracia, por medio de la fe en Cristo, para poder, Señor, verdaderamente ser salvos y poder ser justificados, porque por nuestras fuerzas es absolutamente imposible justificarnos ante ti. Te damos las gracias, oh Dios, por todo esto. Te pido especialmente por aquellas personas, si es que hubiese alguna persona aquí, oh Dios, que no te conoce aún, o que quizás pensaba que era ya un creyente, pero no ha nacido de nuevo porque no ha visto estas señales que hemos mencionado. Te pido, oh Dios, que tú trabajes en su corazón, que le ayudes, Señor, a poder orar a ti y, Señor, poder recibir a Jesús de una vez por todas para su nuevo nacimiento y para que verdaderamente pueda esta persona empezar su vida cristiana con el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos que nos afirmes en la fe, en el nombre precioso de Jesús. Amén.